Bueno, hoy vamos a tratar el tema cerebro que pertenece a la unidad 3 del programa de neuroanatomía. Lo primero que hacemos es ubicar al cerebro. El cerebro tenemos que recordar que es una de las estructuras que forman parte del sistema nervioso central, específicamente forma parte del encéfalo junto con el cerebelo y el tronco encefálico. Está ubicado dentro de la cavidad craneana, protegido por las membranas meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. El cerebro tiene forma ovoide, por lo tanto vamos a poder destacar en él una cara superoexterna que está en contacto con la bóveda craneana, una cara inferior muy irregular que se apoya sobre la base del cráneo. Este óvalo tiene un polo anterior que está en relación con la cara posterior del hueso frontal y con el techo de la órbita, y tiene un polo posterior muy desarrollado que está en relación con la cara anterior del hueso occipital. El cerebro hacia abajo está en relación con el cerebelo, del que queda separado por una formación meningia, prolongación de la dura madre, que se denomina tienda del cerebelo, y también se relaciona hacia abajo y hacia adelante con el tronco encefálico, tronco cerebral, específicamente con el mesencéfalo, que es la estructura superior de este tronco encefálico. ¿Cómo está conformado el cerebro? El cerebro anatómicamente está constituido o conformado por tres partes. Posee dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, separados entre sí por una gran hendidura o surco que se denomina hendidura interhemisférica. Esta hendidura interhemisférica que acá estoy señalando está ocupada por un tabique, que es una formación meningia, prolongación de la dura madre, que se denomina hoz del cerebro. Si nosotros penetráramos por esta hendidura interhemisférica, llegaríamos a un sector que no nos permite continuar hacia abajo. Ese sector está comprendido por las comisuras interhemisféricas, que son formaciones de sustancia blanca que establecen una relación entre ambos hemisferios cerebrales, el derecho con el izquierdo. Entonces, podemos decir en síntesis que el cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que están separados por la hendidura interhemisférica que está ocupada por la hoz del cerebro. Y ambos hemisferios cerebrales están unidos por las comisuras interhemisféricas. Después vamos a ver que las más importantes son el cuerpo calloso y el trígono cerebral. Por debajo de esas comisuras interhemisféricas vamos a encontrar a la tercer parte constitutiva del cerebro, que es el cerebro medio o diencéfalo, que se encuentra en este sector que acá estoy señalando. Entonces, acá encontramos hemisferio cerebral, esta es la cara interna del hemisferio cerebral derecho. Esta es la comisura interhemisférica de mayor tamaño, el cuerpo calloso, el trígono cerebral, que es la otra comisura interhemisférica. Ambas unen a los hemisferios cerebrales, y por debajo de ellas, en este sector, encontramos a la tercera parte constitutiva del cerebro, que es el cerebro medio o diencéfalo. Vamos a recordar el origen embriológico del cerebro. Ustedes saben que el sistema nervioso deriva del tubo neural. El tubo neural se modifica y aparecen las vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas vesículas primarias comienzan a sufrir transformaciones y aparecen las vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen a dos telencéfalos y a un diencéfalo. El mesencéfalo continúa llamándose mesencéfalo, y el romboencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. En este caso nos vamos a centrar en las vesículas que se originan del prosencéfalo, que son las que a futuro van a dar origen al cerebro. Entonces, prosencéfalo origina a los dos telencéfalos, que van a formar a ambos hemisferios cerebrales, y el diencéfalo,
que va a dar origen al cerebro medio o diencéfalo. También podemos recordar qué porción del sistema ventricular le corresponde al cerebro. Entonces acá lo hacemos observando una vista lateral y acá haciendo una vista anterior. Vamos a recordar que dentro de cada hemisferio cerebral se encuentran los ventrículos laterales, un ventrículo lateral y otro ventrículo lateral. Y dentro del diencéfalo se encuentra el tercer ventrículo. Ventrículos laterales, dentro de los hemisferios cerebrales, tercer ventrículo dentro del diencéfalo. Los ventrículos laterales se relacionan o comunican con el tercer ventrículo merced a los dos agujeros de Monro. Recordemos que por dentro del sistema ventricular, que hacia abajo se continúa con otras cavidades, circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca dentro del cerebro? Recordemos que la sustancia gris es la agrupación de cuerpos neuronales y dendritas periféricas. ¿Dónde hay sustancia gris en el cerebro? En la corteza cerebral, que es todo este manto que recubre periféricamente a los hemisferios cerebrales, y también hay sustancia gris dentro de los núcleos grises del diencéfalo, que acá estoy señalando. La sustancia blanca, que es la agrupación de axones mielinizados, se encuentran entre la corteza cerebral y los núcleos grises de la base, y se denomina en este sector centroval, y también se encuentra entre los núcleos grises del diencéfalo, y acá recibe la denominación de cápsulas. Al cerebro lo vamos a estudiar a través de su configuración externa y su configuración interna. ¿Qué significa esto? Conviene que lo aprendan o lo entiendan en este momento, porque a todas las estructuras del sistema nervioso central las vamos a estudiar desde su configuración externa y desde su configuración interna. ¿Qué es la configuración externa? Retiramos todo el estuche óseo que envuelve y protege al cerebro, es decir, los huesos del cráneo, y nos ponemos a observar al cerebro desde afuera. Eso es el estudio de la configuración externa. En cambio, en la configuración interna voy a hacer una serie de cortes para poder acceder al interior del cerebro. En la configuración externa vuelvo a observar al cerebro, observo que tiene forma ovoide, como dijimos, tiene un polo frontal, tiene un polo temporal, tiene un polo occipital orientado hacia atrás, está constituido por dos hemisferios cerebrales, que acá estoy observando, separados por la hendidura interhemisférica, que está ocupada por la hoz del cerebro. Si observamos a la superficie de la corteza cerebral, vamos a poder ver que tiene una gran cantidad de surcos. ¿Por qué sucede esto? Imaginen ustedes que la corteza cerebral tiene una gran amplitud, y esa corteza cerebral tan amplia tiene que poder introducirse dentro de la cavidad craneana, que es rígida. Entonces, ¿cómo hizo el cerebro para poder entrar o quedar contenido dentro de la cavidad craneana? Tuvo que plegarse sobre sí misma. A este proceso se lo conoce con el nombre de girencefalia. Así surgieron una gran cantidad de surcos. Los de mayor tamaño se denominan cisuras. Con un tamaño un poco menor aparecen las incisuras, y con un tamaño menor aparecen los surcos, que son todos los que estamos viendo acá. Acá observamos cisuras, incisuras y surcos. Todos esos surcos, como dije, de diferente profundidad, van a delimitar sectores en ambos hemisferios cerebrales.
Cada hemisferio cerebral posee 3 caras. Una cara externa, que dijimos que es convexa y está en relación con la bóveda craneana. Una cara interna, que es plana, vertical y se encuentra rodeando a las comisuras interhemisféricas, cuerpo calloso, trígono cerebral. Y una cara inferior, que es muy irregular y está aplicada o descansa sobre la base del cráneo. Puedo delimitar a esas 3 caras gracias a 3 bordes que están bastante desdibujados, pero conviene recordar que el borde superior separa la cara externa de la interna, el borde externo separa la cara externa de la inferior y el borde interno separa la cara interna de la inferior. Vamos a empezar a estudiar la cara externa. Acá observamos la imagen de un preparado anatómico y acá un esquema. Esta es la cara externa de cada hemisferio cerebral, recordemos convexa, en relación con la bóveda craneana. Vamos a marcar en la cara externa las cisuras, que son los surcos de mayor profundidad. Aparece aquí la cisura de Rolando, a la que también podemos llamar central. La cisura de Silvio, a la que también podemos llamar lateral. La cisura perpendicular externa, y aquí aparece la incisura preoccipital, que es un surco de menor profundidad que la cisura, pero que cumple con la misma función. Estas cisuras van a delimitar lóbulos, y si ustedes aprecian la imagen, van a ver acá representados 4 lóbulos, 1, 2, 3 y 4. En la siguiente imagen le vamos a poner nombre a esos lóbulos. Lóbulo frontal, que queda delimitado por delante de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. Es anterior. El lóbulo parietal, que queda delimitado por detrás de la cisura de Rolando, por arriba de la cisura de Silvio y por delante de la cisura perpendicular externa. El lóbulo temporal, que queda delimitado por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la incisura preoccipital. Y el lóbulo occipital, que queda delimitado por detrás de la cisura perpendicular externa y la incisura preoccipital. Vamos a empezar a hablar del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es este que estoy señalando acá. Vamos a ver que ese lóbulo va a poseer dos surcos. El surco frontal superior, que es este, con forma de T acostada, y el surco frontal inferior, también con forma de T acostada. Esos 2 surcos, por la forma que tienen, van a delimitar en este lóbulo frontal 4 circunvoluciones. La primera circunvolución frontal, que es horizontal, la segunda circunvolución frontal, que también es horizontal, la tercera circunvolución frontal, que tiene 3 sectores, un sector anterior que se llama segmento orbitario, un sector medio que se llama cabo y un sector posterior que se llama pie. Y esta es la cuarta circunvolución frontal, que está verticalizada. Por eso se llama circunvolución frontal ascendente, prerolándica, porque está por delante de la cisura de Rolando, o precentral, porque está por delante de la cisura a la que también podemos llamar central. Vamos a destacar a esta circunvolución por sobre las otras 3, porque tiene esta circunvolución es muy importante y tiene una función muy relevante, que vamos a intentar que empiecen a comprenderla. En esta circunvolución que recién mostramos, se encuentra representado el homúnculo motor. Vuelvo a la imagen anterior. Observen que yo acá estoy haciendo una vista lateral.
de esta circunvolución. Si yo cortara esta circunvolución con un corte en este sentido, con un corte frontal o coronal, me voy a encontrar con esta imagen de esa circunvolución. Acá está la representación en la cara externa que recién vimos y acá la representación de esa circunvolución en la cara interna. ¿Por qué es tan significativa? Porque en este sector de la corteza cerebral se encuentran representadas todos los sectores del cuerpo del hombre. Entonces acá vemos la lengua, acá vemos la cara con los ojos, con la boca, acá vemos la mano con una gran representación, el miembro superior, el tronco y el miembro inferior con los pies que ya están representados en la cara interna de esa misma circunvolución frontal ascendente, prerolándico, precentral. ¿Y por qué es importante que ustedes vayan de a poco entendiendo a este homúnculo motor? Siempre que yo quiera mover voluntariamente una parte de mi cuerpo, ese movimiento va a tener su origen en este sector de la corteza frontal. Entonces, si yo quisiera mover mi mano voluntariamente, se va a activar este sector de la corteza frontal y ahí van a hacer una vía que es la vía motora voluntaria que va a viajar en forma o en sentido descendente por todo el sistema nervioso central, luego va a salir hacia el sistema nervioso periférico y por el sistema nervioso periférico va a llegar a mi mano y yo voy a realizar el movimiento voluntario con la mano. No se preocupen si esto no lo entienden bien en el día de hoy, porque hoy solamente estamos presentando al homúnculo motor. Una vez que ustedes estudian a todos los órganos del sistema nervioso central y a las vías de conducción nerviosa, esto va a quedar mejor comprendido. Avanzo y me voy al lóbulo parietal, que recuerden está ubicado por detrás de la cisura de Rolando, por arriba de la cisura de Silvio y por delante de la cisura perpendicular externa y la incisura preoccipital. Este lóbulo parietal tiene un solo surco. Ese surco recibe el nombre de interparietal. También tiene forma de T invertida o acostada, por lo tanto también va a determinar la aparición de 3 circunvoluciones. Primera circunvolución parietal, que también ven está horizontalizada. Segunda circunvolución parietal, que también está horizontalizada, que tiene 2 sectores, un sector posterior que se llama pliegue curvo y un sector anterior que se llama lobulillo del pliegue curvo. No quiero dejar de mencionar este sector que se llama pliegue de paso frontoparietal, que es un sector de comunicación entre el lóbulo frontal que recién conocieron y el lóbulo parietal. Pero este surco en forma de T va a dar origen a 3 circunvoluciones. Yo nombré 2, 1 y 2. Esta es la tercera y como ustedes pueden apreciar, también está verticalizada. Por eso se llama circunvolución parietal ascendente. Se llama también posrolándica porque está por detrás de Rolando o poscentral. Porque recuerden que la cisura de Rolando se la puede llamar cisura central. Esta circunvolución también es muy importante, por eso la señalamos de esta manera, porque en este sector también se va a encontrar representado el homúnculo sensitivo. No les dije, el lóbulo parietal tiene una función sensitiva. Todo esto de las funciones de la corteza cerebral lo van a encontrar mucho más desarrollado en la clase teórica que les va a dar la profesora titular. Esto es solo una presentación del tema.
Acá observamos al homúnculo sensitivo, que está representado en la tercera circunvolución parietal, parietal ascendente, postrolándica o postcentral. Acá está esta circunvolución en la cara externa y acá en la cara interna. ¿Qué tienen que empezar a entender de esta tercera circunvolución parietal y de este homúnculo sensitivo? Que todo estímulo que llegue a la piel o a estructuras periarticulares, como la cápsula articular, ligamentos, tendones, va a viajar desde ese lugar por el sistema nervioso periférico, luego va a entrar al sistema nervioso central y por la vía sensitiva va a llegar a este sector de la corteza parietal. Al llegar, toda esta información sensitiva se va a hacer consciente. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo me pincho, por ejemplo, el dedo índice, me pincho la piel del dedo índice, ese estímulo doloroso ingresa por el sistema nervioso periférico, llega al sistema nervioso central, entra al sistema nervioso central, asciende y al llegar a este sector de la corteza parietal donde está representado mi dedo índice, yo puedo percatarme o hacer consciente ese estímulo doloroso. Y entonces voy a poder afirmar, me duele el dedo índice porque me lo pinché. De nuevo repito, están empezando a conocer el tema, lo van a terminar de comprender sobre el final de la cursada. Acá vuelvo a la imagen. En el lóbulo frontal podemos observar al homúnculo motor, que por supuesto está representado en ambos hemisferios cerebrales. Acá uno y acá el otro. Y acá en el lóbulo parietal representado el homúnculo sensitivo, por supuesto, en ambos hemisferios cerebrales. Pasamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal vamos a ver que va a tener 5 circunvoluciones. En la cara externa vamos a poder apreciar solamente 3, que son horizontales. 1, 2 y 3. Primera circunvolución temporal, segunda circunvolución temporal, tercera circunvolución temporal. Las otras 2 circunvoluciones temporales las voy a apreciar en la cara interna. Y observamos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que también está dividido por surcos, en 6 circunvoluciones. En la cara externa apreciamos 3, primera circunvolución occipital, segunda circunvolución occipital, tercera circunvolución occipital. Las otras 3 las vamos a apreciar en la cara interna. Yo les dije que en la cara externa se podían apreciar a simple vista 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Pero si nosotros penetramos por la cisura de Silvio o lateral, como está sucediendo, estamos viendo en esta imagen, vamos a poder acceder a un 5.º lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula o ínsula de Rey, al que se conoce como el lóbulo oculto del cerebro. Pasamos a la cara interna. Si hacemos un corte, vemos la cara interna, que es esta, y acá nos vamos a encontrar con las comisuras interhemisféricas. La de mayor tamaño es el cuerpo calloso, que tiene varias partes. Está constituido por el pico, que es el sector más anterior, la rodilla, el cuerpo propiamente dicho, y el esplenio o rodete del cuerpo calloso. Recuerden que esta es la comisura interhemisférica de mayor tamaño. Acá lo vemos desplegado y vemos cómo su función es relacionar a un hemisferio cerebral con el otro. Recuerden que son formaciones de sustancia blanca. Y este es el trígono cerebral, que se encuentra por debajo
del cuerpo calloso está formado por tiene una cara superior, una cara inferior y 4 pilares o patas. Bueno, seguimos con la cara interna y acá traje estas 2 imágenes para que ustedes puedan apreciar que los 4 lóbulos que nosotros describimos en la cara externa también están representados en la cara interna. Entonces encontramos al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al occipital y al temporal. En la cara interna vamos a marcar cisuras, surcos y los espacios que quedan delimitados por ellos. Las cisuras son 4. La cisura calloso marginal, que acá estoy señalando, el origen de la cisura de Rolando central, la cisura perpendicular interna y en rojo la cisura calcarina. Los surcos son el surco del cuerpo calloso, que va a estar rodeando al cuerpo calloso que recién vimos, que es una comisura interhemisférica. Después encontramos al surco infraparietal o subparietal y al surco colateral. Todas estas cisuras y surcos van a delimitar a los siguientes espacios. Así aparece la primera circunvolución frontal que ya vimos representada en la cara externa y se continúa en la cara interna. Esta es la primera circunvolución frontal. ¿Sí? Ahí está, hasta acá. Después aparece el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral tiene una parte que está por delante de la cisura de Rolando, por lo tanto también es frontal, y una parte que está por detrás de la cisura de Rolando, que es parietal. Después aparece el lobulillo cuadrilátero, que es parietal. En el sector temporal, la 4ª circunvolución temporal y la 5ª circunvolución temporal, que se denomina hipocampo. Y acá está todo el sector occipital. La 4ª circunvolución occipital, esto descártenlo porque está mal, no se llama cuña, se llama 4ª circunvolución occipital. 5ª circunvolución occipital o lingual, es todo este sector, y esta es la 6ª circunvolución occipital o cuña. Yo les dije que el lóbulo occipital tenía 6 circunvoluciones, 3 se veían en la cara externa y 3 en la cara interna. Lo mismo con el lóbulo temporal, son 5 circunvoluciones en total, 3 se ven en la cara externa y 2 en la cara interna. Y acá aparece la circunvolución del cuerpo calloso, que tiene como límite anterior, en realidad límite antero-superior a la cisura calloso marginal, límite postero-superior al surco infraparietal y como límite inferior al surco del cuerpo calloso. Si yo uno a la circunvolución del cuerpo calloso con la 5ª circunvolución temporal o hipocampo, me queda todo este sector, va a aparecer o va a quedar delimitado el lóbulo límbico. El lóbulo límbico entonces se forma por la unión de la circunvolución del cuerpo calloso más la 5ª circunvolución temporal hipocampo. El lóbulo límbico, al que también podemos llamar rinencéfalo o centro de las emociones, es el que se encarga de regular las emociones. Pasamos a la cara inferior. Sabemos hasta ahora que es muy irregular, que se apoya sobre la base del cráneo y vamos a poder destacar en ella la hendidura interhemisférica, la podemos observar, ya la habíamos visto, que separa ambos hemisferios cerebrales, la cisura de Silvio, que nace en esta cara y luego se va hacia la cara lateral, separando, como ustedes ya saben, al lóbulo frontal del temporal.
Y los 3 lóbulos que se encuentran representados en la cara inferior son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cuando ustedes tengan la clase teórica de cerebro, van a comprender la relevancia de cada uno de estos lóbulos y sus funciones. Así termina la primera parte de cerebro. Vimos hasta ahora la configuración externa. En el próximo capítulo veremos la configuración interna. Muchas gracias.